Las profecías han acompañado al ser humano durante toda su existencia, pero ¿es que hay algo en lo que se puedan basar realmente o es simplemente la superstición humana lo que nos lleva a creer en ellas? La definición de profecía es juicio o conjetura que se forma por las señales que se observan de ello. Ello referido a lo que se está mirando, observando o prestando la atención. Lógicamente, como en todas las definiciones, luego hay varias subdefiniciones que es con la que nos hemos quedado los seres humanos, que es la clarividencia, el poder antever las cosas que van a pasar en el futuro con certeza. Y esto no sorprende a nadie porque el ser humano tiene una gran atracción hacia lo místico o hacia aquellas cosas que supuestamente no puede explicar. Pero a mi modo de ver, las profecías se pueden explicar desde dos puntos de vista. Primero, explicando cómo funciona la mente del ser humano y por qué prestamos atención a ese tipo de cosas. Y lo segundo sería desde un punto de vista psicológico, mental o neuropsicológico. El ser humano tiene un gran poder de poder organizar y tener en su vida aquello que desea. Pero no siempre se utiliza esta cualidad del ser humano para bien, sobre todo porque no nos enseñan cómo funciona realmente el sistema de un ser humano para generar el propio poder de crear nuestra realidad. Y esto tiene totalmente que ver con el tema de las profecías, porque una profecía es algo que pienso que va a pasar en el futuro, que doy como por supuesto que va a suceder en algún momento. Con lo cual, si tenemos como base primera que el ser humano tiene el poder de crear su propia realidad en aquello en lo que basa como cierto, le estaríamos dando un papel primordial a aquello que pensamos que va a suceder como una posible profecía. Tengamos en cuenta también que el ser humano tiene una tendencia maravillosa a la negatividad, que esto ya expliqué en un vídeo podcast que voy a dejar por aquí, que es por qué el ser humano tiene esta tendencia tan fuerte hacia la negatividad. Y es que para sobrevivir hemos necesitado imaginarnos todos los posibles futuros negativos para poder desarrollarnos y evolucionar como especie. Que esto en sí no tiene nada malo hasta que ahora se ha abierto la brecha de poder desarrollarnos emocionalmente en aquello que queramos. Este sesgo de negatividad, esta visión de fijarnos solo en lo negativo, lo único que nos hace ahora mismo en este momento de la historia del ser humano, o al menos el ser humano que tiene unas bases de supervivencia hechas, este sesgo de negatividad nos limita para ser felices, porque no serás ni tú, ni yo, ni nadie el que niegue que cuando pasa algo bueno en su vida está esperando constantemente a que pase algo malo. ¿Por qué? Porque cuando ha habido una buena, ¿cómo se dice? Cuando ha habido una buena siembra y se ha recogido bien del campo, luego al año siguiente o a los 2 años ha habido una sequía y ha habido una hambruna, porque si ha habido muy buena cosecha, falta carne, porque si ha habido una muy buena cosecha, luego va a haber una guerra. Entonces, como el ser humano se ha tenido que preparar y evolucionar en relación a esto, a antever las cosas negativas, el ser humano va a tender a quedarse siempre con esto. Y este es un resumen de qué significa el sesgo de negatividad o por qué tendemos a la negatividad. Si tenemos en cuenta que el ser humano parte con estos patrones antiguos que machacan su posible futuro, su posible felicidad, y está viendo ese futuro con los patrones viejos, con un subconsciente anticuado y que no ha trabajado, que no ha limpiado y que no sabe cuándo es lo antiguo de lo verdaderamente nuevo, estamos diciendo que una profecía, aquello que estoy queriendo ver en el futuro, lo tomamos como cierto cuando puede ser un mero reflejo de lo que tenemos actualmente o incluso un miedo antiguo del subconsciente de viejos traumas. Y creo que esto la mayoría de la gente no lo tiene en cuenta, que cuando vemos el futuro negro es porque lo estamos viendo con las gafas que tenemos ahora. No porque cuando vaya a llegar ese futuro vaya a ser negro, sino porque ahora mismo, con estas gafas, si tengo miopía no voy a poder ver otra cosa que no sea borroso. Pero si en un futuro me hago una operación y empiezo a ver la vida con otro color, entonces no sé que en el futuro voy a dejar de ver borroso, pero no lo sé aquí en mi presente. Con lo cual,
pronosticar el futuro con las gafas o con las no gafas que llevo ahora sería limitarnos en el futuro, porque no sabemos aquello que va a cambiar. Si hacemos por modificarnos, si hacemos por cambiar todo nuestro subconsciente, todos nuestros traumas y estamos evolucionando de manera interna, porque todos los días cambiamos, aunque no nos demos cuenta, significa que nuestro futuro no puede ser como pensamos que es ahora, porque es imposible saber cómo va a ser el futuro, porque no voy a ser la persona que soy ahora. Pero, en cambio, y por eso funcionan las profecías, por eso han funcionado durante tanto tiempo, es porque los seres humanos cargamos con la mochila de nuestro presente hacia el futuro. O sea, vamos con esa mochila hacia el futuro. Si en vez de quitarnos esa mochila y dejarla, andamos con ella, solo nos vamos a encontrar lo mismo que tenemos ahora. Y por eso las profecías a mí me parecen limitadas en el tiempo y no funcionan. Sobre todo cuando el ser humano tiene una tendencia natural a evolucionar y a crear cosas más bellas. Y ahora me vais a decir, y ponme en comentarios verdes si quieres, pero me vas a decir, pero es imposible porque el mundo está mucho peor ahora que antes. En realidad, lo que estamos haciendo es evolucionar constantemente. Si pensamos siempre que lo de antes es mejor, era mejor que lo de ahora, nos estamos quedando atrás, nos estamos quedando anticuados. Hay que poner también un punto sobre las is de que al ser humano no le gusta lo nuevo. Todo lo que no controla y todo lo que no sabe que va a pasar, que encima nunca sabemos lo que va a pasar, pero el ser humano tiene la sensación de seguridad, el ser humano le da miedo y no le gusta. Con lo cual, todo aquel movimiento que se produce, el ser humano lo va a rechazar, a no ser que se mire y se diga, ¿vale? Pero si esto ha sido así durante toda la existencia del ser humano, porque no estamos picando piedras, no estamos haciendo puntas de flecha, picando una piedra con la otra con el sílex, no. Esas cosas ya no han pasado ahora mismo. Estás viendo este vídeo con tu ordenador que hace 100 años, que es nada con la historia de la Tierra, ni siquiera se hubiesen podido imaginar esto. Casi ni se imaginaban el teléfono. O sea, empezaba a utilizar hace 100 años el teléfono y ahora estamos utilizando esto. Entonces, como creo que el ser humano es un poco corto de miras, pensar que toda aquella innovación, todo aquello que va a venir de positivo es algo malo, es algo negativo, creo que nos limita como especie. Otro punto importante de por qué funcionan las profecías es porque el ser humano se desarrolla, o sea, crece en relación a lo que cree que es verdad. Toda nuestra infancia está educada en relación a creencias socioculturales, familiares, del colegio, de los amigos y demás. Nos criamos en relación a ello. Con lo cual, si viene una persona más mayor o a que le damos cierta importancia, cierta autoridad y nos dice que esto va a suceder, automáticamente nosotros como seres humanos vamos a dar por válida esa información cuando no siempre es así. Y si no, echemos un poco la vista al pasado. Creo que casi todos cuando hemos sido pequeños nos han dicho una frase o dos frases que nos han marcado durante una barbaridad de tiempo, que incluso pueden seguir marcándonos para el desarrollo actual que vamos teniendo. Y esto lo hilo otra vez con el sesgo de negatividad, porque normalmente nos quedamos con las cosas negativas que nos limitan y que nos impiden avanzar por mera supervivencia, y lo hilo también con las profecías. Si una profecía es una creencia de una persona particular que está viendo su futuro de cierta manera, que decide compartirlo con el resto, y nosotros, por darle crédito, autoridad o porque le tenemos cierto respeto, nos creemos que esa profecía va a ser así. Y ahora esto se va a hilar un poco más y estoy creando aquí una red un poco más grande. Si tenemos en cuenta que el ser humano tiene la posibilidad de crear su propia realidad y que no solo es un ser humano, sino que empieza a formar parte de una cuadrilla o de una sociedad, de un pueblo, de una familia, y se empieza a extender, entraremos dentro de un egregor, entraremos dentro de la conciencia colectiva y empezaremos a desarrollar, a crear esa realidad. Y es así como funcionan las profecías. Si empezamos a decir este año va a ser no sé cómo, no va a llover, o va a llover muchísimo, o va a hacer muchísimo viento, si lo cree una persona, bueno, pero si lo creen 100, 200, 1000 millones, por mera
conciencia colectiva, eso va a ir creando y formando nuestra propia realidad. Y creo que esto da para un vídeo mucho más complejo y mucho más largo, que me prepararé muy bien para poder explicar esto. Así que bueno, no te pierdas los próximos vídeos y dale a suscribirte a este vídeo si te gusta, y dale a me gusta también. Y perdona si hoy estoy hablando súper rápido porque hacía mucho que no hacía un vídeo y hoy estoy especialmente contenta. Así que bueno, bienvenido y bienvenida a mi canal de YouTube. Soy Elisa, soy psicóloga y aquí hablamos de muchas cosas, pero sobre todo de cómo puedes hacerte poderoso y cómo puedes enraizarte en tu propio poder. Entonces, como el ser humano está supeditado a las creencias que se le va inculcando en relación por la relación social y gregaria que tenemos, las profecías son también una creencia. Si yo ahora mismo salgo a la calle y digo que la lluvia es mala y que si sigue lloviendo así se va a inundar el pueblo, eso es una profecía, por ejemplo, ¿no? Yo es que viendo las nubes y viendo las montañas, en 4 semanas el pueblo estará inundado, eso es una profecía. Si todo el mundo me cree, me da la autoridad para creer que mi razonamiento está bien infundado, eso se va a acabar convirtiendo en una realidad. No tiene por qué inundarse el pueblo, pero la gente va a empezar a pensar que mínimo la lluvia es mala. Si la lluvia es mala y el agua es mala, va a empezar a crear todo eso y empieza a convertirse en una pirámide cada vez algo más grande, más grande, más grande, hasta que 20, 30, 40 años después detestamos que llueva y no sabemos por qué. Porque a mí ahora mismo, por ejemplo, cada vez que alguien me dice o está lloviendo, qué mal tiempo hace, yo pienso todo lo contrario. Ostras, qué buen tiempo hace. Pero en cambio pensamos que es un mal tiempo porque está lloviendo, porque no podemos disfrutar del sol, patatín patatán. Pero no nos cuestionamos nuestras propias creencias y nuestras propias profecías. Y luego hay que tener en cuenta que las profecías nos limitan a desarrollarnos. Aquello que creemos que es con 100% seguridad de que si hacemos algo va a pasar otra cosa, nos está limitando a conocer el camino, nos está limitando a conocer ese recorrido interno, a saber qué está pasando ahí. Entonces, yo siempre recomiendo que se haga un chequeo de creencias, que en cuanto decimos una opinión, nos enfadamos o nos pillamos en algún momento defendiendo algo, que sea para cuestionar la creencia que hay detrás. Luego la podemos elegir, puedo decir, no, es que yo prefiero que esto sea así, no, es que yo prefiero la playa que a la montaña, ¿vale? Pero al menos es una creencia que has elegido queriendo elegirla. Así que las profecías están totalmente ligadas a las creencias, al sesgo de negatividad, a los egregores, a la conciencia colectiva, y esto forma una maravillosa red que nos puede llegar a limitar como seres humanos. Y luego podría tener una siguiente explicación, que sería la explicación desde el punto de vista psicológico. No sé si algunos habéis escuchado esto del efecto Pigmalión. Significa que cuando le das a alguien algo en lo que tiene que creer, va a hacer que eso sea y confirme su propio pensamiento. Y hay varios estudios psicológicos que no voy a nombrar aquí porque los tendría que buscar y la verdad es que no me apetece, pero que si me preguntáis por comentarios puedo dejároslo abajo en la descripción si así queréis investigar un poquito más. Pero os resumo los experimentos. Se hicieron unos experimentos a los que se cogían unos estudiantes de una escuela, se mezclaban, o sea, no se tenían en cuenta para nada sus notas, simplemente se mezclaban los nombres y se les daban notas, pues de, por ejemplo, el que empezaba con la A hasta la Z, pues se les ponían diferentes notas, pero sin tener en cuenta su verdadero rendimiento escolar. Curiosamente, todos aquellos que se le habían dado muy buenas notas, pero antes tenían muy malas notas, al final del año, como los profesores, no sé si me estoy explicando bien, pero si no, bueno, como los nuevos profesores que formaban parte del experimento se pensaban que esos alumnos tenían muy buenas notas, esos alumnos consiguieron acercarse a esas nuevas notas, aunque antes eran malos estudiantes. ¿Por qué? Por el efecto Pigmalión. Porque si alguien piensa que esa persona tiene que llegar a algún sitio o que algo tiene que pasar,
va a hacer lo posible porque eso suceda. Y esto son cosas que no nos damos cuenta de que lo hacemos en nuestro día a día. Y esto puede pasar con los hijos, sobre todo. Sobre todo con los hijos pasa un montón, se me ponen los pelos de punta porque me da mucha pena, pero pasa muchísimo con los hijos. ¿Y cuántas veces endosamos a una persona pequeñita que aún se está desarrollando y que tiene toda su vida para transformarse con características fijas? Eres mal estudiante, es que eres un gamberro, es que no sabes lo que haces, etcétera, etcétera. Y creo que esto me duele especialmente porque los que somos un poco más mayores tenemos la capacidad de abrirle el mundo a los que son más pequeños y no cerrárselo. Incluso de abrirle el mundo a las personas que nos rodean alrededor. Porque si tenemos una persona al lado que le han dicho toda la vida que no ha sido válida, etcétera, etcétera, pero nosotros empezamos a validar las cosas que hace, tenga la edad que tenga, cuanto más mayor, lógicamente, más cristalizadas están las creencias, pero también se le da esa posibilidad. Entonces, cuanto más valor le demos, más vamos a abrir ese campo de posibilidades, más va a dejar de estar metido dentro de una caja. Entonces, el efecto Pigmalión tiene un poder impresionante en los seres humanos y creo que no tenemos en cuenta hasta qué punto los seres humanos tenemos poder para hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana, y te lo digo yo dentro de mis propias limitaciones como ser humano, ¿eh? No es que yo esté aquí manifestando la leche, pero al menos hago por romper todas esas barreras que me retienen, o al menos eso creo, no lo sé. Y creo que no sabemos hasta qué punto tenemos el poder de gestionar y de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana, porque tenemos unas creencias muy instauradas dentro que nos limitan y que nos coartan y que nos impiden ir más allá. Entonces, a nivel psicológico, neuropsicológico, se puede explicar el tema de las profecías con el efecto Pigmalión, o yo al menos lo hilo con el efecto Pigmalión, porque si viene la clarividente del pueblo y me dice que en invierno va a hacer más frío de lo normal o que va a nevar más, o todo lo contrario, que si nos damos cuenta es lo que está pasando actualmente con las noticias, que nos matrallan con cosas, profecías que no saben qué va a pasar, pero nos pensamos que sí, nos pensamos que es real, que se puede predecir el futuro. Y no se puede predecir, y por ejemplo está habiendo un montón de terremotos donde no se sabía que podía haber terremotos, riadas donde se pensaba que no podía haber, este tipo de cosas, porque no sabemos qué va a pasar. Creemos que sabemos qué va a pasar, pero no lo sabemos. Entonces, cuanto más poder y más sustancia le demos a una profecía, y sobre todo a través del miedo y del sesgo de la negatividad, lógicamente eso tiene mucho poder a nivel de conciencia colectiva y va creando toda una realidad. Cuanto más en duda vayamos poniendo todas estas cosas, sobre todo las creencias, y que veamos algo y nos preguntemos, ¿pero esto es mío o no? ¿Lo he elegido yo o no lo he elegido yo? Empezaremos a cortar mucho más esto y mucho más el tema de las profecías. Vale, y para terminar, cuidado con aquellas cosas que haces como tuyas que te están diciendo otros que son una realidad. Cuestiónalo todo y empieza a crear tu propia realidad como te dé la gana. Y esto yo no lo digo modo espiritualoide New Age, lo digo como algo real y científico que puede suceder. Y voy a ir haciendo más vídeos en relación a esto porque estoy investigando y estoy viendo un montón de cosas y estoy muy motivada en relación a esto. Así que lo voy a ir explicando a nivel científico y a nivel más tangible, más que se pueda sostener más, o que al menos podamos empezar a romper esas antiguas creencias que nos han metido ahí a fuego y empecemos a poder abrir otras cositas. Bueno, espero que estés muy bien, te mando un besito y mucho amor y hasta pronto.